El embarazo es una situación en la cual entre el segundo y el tercer trimestre, ¿sí?, se llama diabetogénico per se. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las hormonas que elevan la glucosa se elevan. Ya se elevan las hormonas de la madre, se elevan las hormonas de la placenta, se elevan las hormonas del niño por todo lado. Ya, entonces, por eso es importante el cuidado del peso pregestacional, es decir, antes del embarazo yo debo tener un cuidado en mi peso para llegar a un estado de gestación, digamos, del embarazo. Me voy correcto. Me voy preparando preparando porque yo sé que es un estado que ya es un factor de riesgo, digamos, a poder desarrollar diabetes. Si yo estoy preocupada por mi peso, eso ya es un buen paso y hay que felicitar al paciente porque ya toma conciencia de la enfermedad. Segundo es buscar un médico calificado para el estudio y el tratamiento de la enfermedad. Tercero es hacer un diagnóstico, porque no todas las obesidades o los pacientes que viven con obesidad es porque tengan una ingesta abundante de alimentos. Hay otras causas que se llaman secundarias. Por supuesto, sí, también eso es un mito, que no puedes consumir fruta porque la fruta te da la fibra. Hola amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes un episodio más de Vive Más Salud en el podcast. Esta vez tenemos una invitada muy especial, la doctora Verónica Rosado, quien es endocrinóloga. Pero antes a Ámbar, qué gusto volver a estar aquí en este espacio contigo. Gracias, Katy, el gusto es mío y gracias a ustedes por acompañarnos en un podcast más de Vive Más Salud. Gracias, doctora, a su presencia. El día de hoy vamos a tratar un sinnúmero de temas en cuanto a endocrinología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Doctora, cuéntenos, ¿por qué endocrinología? Bueno, esa es una pregunta que siempre hacen los pacientes. ¿Qué es un endocrinólogo o qué es la endocrinología? Así que empezamos muy bien. Pues la endocrinología es la rama de la medicina que estudia las glándulas del cuerpo, las glándulas que secretan sustancias hacia el interior del cuerpo. Y son glándulas endocrinas, ¿ya? Porque tenemos las exocrinas, que son como los ojitos cuando lloramos, esas son las exocrinas, y las endocrinas, que son las que tenemos dentro del cuerpo y que llevan sustancias al interior del cuerpo, como la famosa glándula tiroides, por ejemplo. Pero antes de entrar en materia, ¿usted por qué escogió esta? ¿Por qué escogí? Porque cuando estaba en la universidad y estudiaba, veía que era lo más, que más entendía, lo que se me hacía más fácil. ¿Qué más le atrajo a usted? La regulación del sistema endocrino. Doctora, ¿por qué las hormonas tienen tanta influencia en nuestra salud? Bueno, porque son sustancias que viajan a todos los órganos del cuerpo. Entonces, con una afectación que tengas de una hormona, realmente van a alterar varios órganos en el cuerpo. Ya, expliquémosle a nuestros amigos que nos ven o a los que nos escuchan, básicamente, ¿qué es una hormona en el cuerpo? ¿Una hormona buena, una hormona mala? Para que nos entiendan con palabras simples. Bueno, todas las hormonas son buenas porque las sintetizan o la desarrolla nuestro cuerpo. Lo que pasa es que cuando estas glándulas sintetizan o fabrican, digamos, hormonas de más o hormonas de menos, entonces ahí es cuando hay una enfermedad o cuando hay evidencia de síntomas. Pero todo se mantienen un perfecto equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Entonces no podríamos hablar de hormonas buenas, de hormonas malas. Todas funcionan en normalidad, en un equilibrio, pero cuando la glándula falla, puede fabricar de más, puede fabricar de menos y entonces generar enfermedades. ¿Cuándo entonces se puede hablar de un problema hormonal, doctora? En mujeres, sobre todo cuando hay alteración del ciclo menstrual, por ejemplo, podríamos decir que hay un problema hormonal, ¿sí? Cuando las niñas no tienen la menstruación a la edad que le corresponden o cuando se adelanta la menstruación. ¿En bebés hay problemas hormonales? En bebés también puede haber problemas. En niños, cuando hay retraso en el crecimiento y en el desarrollo, también puede haber alteraciones hormonales. En las mujeres embarazadas puede haber alteraciones hormonales, en todas las edades, pero más en el sexo femenino. O sea, podríamos decir que tanto en niños como adultos, como en toda la población. En toda la población, tanto femenina como masculina, más predominante en la femenina. A ver, entremos un poco en materia del peso. Uno escucha hormonas y piensa en el peso. Y muchas personas dicen, como poco, pero igual me engordo. Muy bien, excelente pregunta porque es el motivo de consulta de todos los días. Lo más habitual en su de consulta. Nuestros pacientes, sí, consultan por el peso.
y nos comentan, pues ya hemos hecho muchas dietas, he ido al gimnasio y no bajo de peso, hasta el agua me engorda, ¿no? Esa es una frase típica, y a ¿no? momentos, a edades, mucho más. Exactamente. Entonces, bueno, ahora estamos en la era, digamos, de la obesidad. Se escucha mucho sobre el tema del peso, sobre los tratamientos farmacológicos, los quirúrgicos, y es muy importante traer este tema aquí, ¿sí? A este canal. Y visibilizar que cuando uno tiene un problema de peso debe consultar a un médico que esté capacitado en el estudio y el tratamiento de esta enfermedad, porque se considera como tal una enfermedad. Es decir, si yo tengo diabetes, tengo un diagnóstico y tengo un tratamiento. Si yo tengo obesidad, debo tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y debe ser como que es la nueva pandemia, la obesidad. Así es, ambas pandemias, la diabetes asociada a la obesidad, una combinación. Pero doctora, cuando hablamos de peso también influyen las hormonas en nuestro estado de ánimo, en nuestra forma de ver la vida. ¿Las hormonas no influyen? En algunos casos, la regulación del apetito está influida. El sueño, la energía. El sueño está influida por algunas hormonas y también por unos que se llaman neurotransmisores, que no se pueden determinar en sangre, pero que se regula el apetito entre el cerebro y nuestro sistema gastrointestinal. Eso quiere decir el estómago, el intestino, hay como un circuito allí. Entonces, cuando hay una disregulación, digamos, o una alteración de ese perfecto equilibrio, entonces pueden aparecer mecanismos que tengamos más hambre, menos saciedad, que tendamos a picar más. Si tenemos más estrés, también estamos sometidos a tener más ansiedad. Si tenemos alteraciones en el sueño, si no tenemos horarios correctos de alimentación, todo eso hace que se altere este perfecto circuito de la regulación de la alimentación. Nosotros vamos sintiendo esto, pero existen específicamente exámenes que pueden determinar nuestros problemas hormonales. Sí, exactamente. Dentro del estudio de la obesidad, ¿me preguntas? Sí. Cuando uno consulta por un problema de peso con un diagnóstico ya como obesidad, determinamos un estudio metabólico, que es para ver el estado de tu glucosa, que es el azúcar, del colesterol, los triglicéridos, el hígado graso, y también una parte hormonal que va en función de los antecedentes de la paciente. Doctora, hablando de obesidad, actualmente existen sin número de formas, por decirlo así, de bajar de peso. Así es. Podríamos hablar de una cirugía bariátrica o otras cosas que están de moda como el Ozempic. Así es. Usted como endocrinóloga, ¿cuál recomendaría que sea el primer paso antes de someterme a una cirugía bariátrica, que quizá es el paso más invasivo que podría uno hacerle al estómago? Claro, agradezco la pregunta. Justamente retomando la idea previa, si yo estoy preocupada por mi peso, eso ya es un buen paso y hay que felicitar al paciente porque ya toma conciencia de enfermedad. Segundo es buscar un médico calificado para el estudio y el tratamiento de la enfermedad. Tercero es hacer un diagnóstico, porque no todas las obesidades o los pacientes que viven con obesidad es porque tengan una ingesta abundante de alimentos. Hay otras causas que se llaman secundarias, que son, digamos, menos frecuentes, pero que igual hay que estudiarlas. Entonces, primero hay que tener un diagnóstico, luego un examen de laboratorio cuando hablamos de exámenes metabólicos, hormonales, y el primer cambio que debemos hacer en el escritorio con nuestro paciente el primer día de la consulta son sus hábitos. Preguntar sobre sus hábitos. ¿Cómo come? ¿Qué come? ¿Cuántas son sus horas de sueño? ¿Hace o no hace deporte? Porque la alimentación tradicional con la que crecemos es una alimentación que nos aumenta de peso fácilmente desde la infancia hasta edad adulta. Entonces, nuestras costumbres en el nuestras Ecuador. Costumbres en el Ecuador, las costumbres tradicionales. Entonces, hay que hacer un cambio radical de esas costumbres que están muy arraigadas en la alimentación para poder ya empezar a generar un cambio en la reducción del Doctora, peso. y hablando del cambio radical de las costumbres ecuatorianas, ¿cuál es el más radical que nos podría decir? Las sopas, los jugos, el arroz blanco, las coladas, las ensaladas de frutas, el pan blanco. ¿Qué comemos, doctora?
Es súper interesante esa pregunta porque realmente tenemos productos muy saludables. En ese sentido somos un país muy afortunado porque tenemos frutas, verduras, vegetales, o sea, las caseras es lo máximo. Entonces yo siempre explico a mis pacientes, el plato sopero fue diseñado para que esa sea la cantidad de vegetales, verduras a consumir, no para comer sopa, porque la sopa es un plato que tiene mucha mezcla de carbohidratos, de sal, entonces eso aumenta la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, aumenta de peso, la presión arterial. Se dice que las verduras que están en la sopa ya no tienen nutrientes. Eso es un carbohidrato, es un carbohidrato realmente la verdura. Al momento de la cocción. Exactamente, porque suelta el almidón. Entonces debes consumir las verduras frescas y la cantidad es la cantidad que debemos consumir. El plato sopero se usa o para ensaladas, vegetales, verduras, hortalizas o para menestras. ¿Ya? Como ni con una cuchara. sopita de bola, ¿no? Nada, ninguna sopa de nada, ni las cremas, exactamente. Y eso hay que hacerlo desde la infancia porque las mamis, las abuelitas acostumbran a los niños, a los adolescentes a que se tiene que comer la sopa porque eso es lo más importante y no lo es. O la sopa, mi mamá me licuaba la sopa para que me tape la nariz. Sí, claro. Entonces hay que enseñarles a consumir vegetales frescos, verduras, hortalizas. En la pandemia se utilizó mucho el verde. ¿Cómo nos acompaña esto? Perfecto, pues mira, en el segundo plato, que era donde yo decía el arroz blanco, porque somos muy arroceros de comer mucho arroz blanco, es un alimento que eleva mucho la glucosa, hay que sustituirlo o por lo menos reducir el consumo. Yo les explico así. Usted tiene un carbohidrato por día, va a comer un día arroz blanco, mejor integral, el otro día come papa, el otro día come verde, el otro día come yuca, el otro día come mote, el otro día come choclo, el otro día come arroz. ¿Te das cuenta? Entonces una amplia variedad de carbohidratos a seleccionar. La importancia de que sea seleccionado uno cada día. Pero no come arroz, ¿escucharon? Arroz no. No mezclar arroz con... Arroz con papa. Pero arroz puntualmente, un día a la semana, o como es muy tradicional, pues una sopa una vez a la semana o el fin de semana con la familia. Un arroz con lenteja, morito. Sí, está bien el arroz moro. Con arroz integral, se recomienda mucho el arroz integral. En niños hay muchos problemas de obesidad, pero ¿cómo uno como padre, ahora que vivimos en un día tan apurado, en que estamos con el tiempo todo, o sea que estamos siempre tarde, y uno dice, ay, que le meten la lonchera, cualquier cosa. Excelente, las preguntas de todos los días de los papás. Lo más práctico y lo más nutricional, o sea, ponga a hervir 2 huevos mientras hace todo en casa y asegure que el niño haya comido la proteína, sus 2 huevos en el desayuno y lo envía a clases. Entonces, ¿qué le pone en la lonchera? Pues una fruta, ¿sí? Le puede poner un yogur, un lácteo, que es súper importante, le puede poner frutos secos, una empanada de verde, ¿sí? Mote, choclo, habas con queso. Doctora, en este espacio hemos tenido varios especialistas y uno de esos que nos ha acompañado es especialistas que hablan sobre el TDAH. En niños, especialistas que hablan del autismo, y ellos nos han comentado que este tipo de condiciones en los niños hacen que ellos sean muy selectivos en la alimentación. Sí, es verdad. En ese caso, y muchos de ellos, el huevo no los pueden ver. Ya, ahí, ¿qué hago? Bueno, en el caso de estos niños, pues siempre va de la mano la terapia cognitivo-conductual, que va apoyado de la familia. Entonces, a veces, no necesariamente todos los niños no pueden ver los huevos, pero a veces es la forma de la presentación o del olor o del sabor que hay que cambiarlo. Entonces explica, y no tan solo con ellos, sino con otros niños, no pueden ver los huevos. Entonces es cambiar la forma, o sea, mezclarle con vegetales o ponerle algo de otra proteína que le guste. Por ejemplo, si le pone, por ejemplo, acelga, espinacas, entonces cambiarle el sabor. Pero pueden, por ejemplo, poner un queso, ¿sí? Con el verde o mezclarle, por ejemplo, el mote con el queso o el mote con el huevo, que se disuelva un poco para que se pueda consumir. Como tratar de camuflar el huevo. Exactamente, esa sería la palabra. Ya, pero hay que darles huevos. Hay que dar los huevos porque es la proteína que está más al alcance económico. Y cambiar el huevo tradicional por huevo de codorniz, ¿puede ser? También podría ser hay niños que no están acostumbrados a desayunar o personas que no están acostumbradas a desayunar y uno les dice, empiece por lo menos con huevos de codorniz. De a poquito.
para que se vaya acostumbrando. Y se pueden desarrollar resistencias también, como por ejemplo la resistencia a la insulina, doctora. Así es, todo este exceso de harinas, el comer sopas, arroz blancos, jugos, coladas, batidos, hace que nuestro cuerpo eleve la carga de glucosa, de azúcar en el cuerpo. Entonces tenemos un órgano que se llama páncreas, que está detrás del estómago, que es como un motor del carro, yo siempre les explico así a mis pacientes, donde como el tanque de la gasolina, y ahí está el tanque de la insulina que vamos a tener para toda nuestra vida, o sea, no nos la podemos gastar así nomás. ¿Qué síntomas se tiene cuando hay estas alteraciones, doctora? Sí, justamente cuando ya empezamos a desarrollar resistencia a la insulina es porque nuestro tanque, ¿sí?, de insulina ya se empezó a gastar demasiado para frenar el metabolismo de la glucosa, y los pacientes pueden tener, se llama esto, hiperpigmentación, aumento de la coloración, digamos, en el cuello, en la axila. ¿Un color oscuro? Oscuro en los nudillos, en la región inframamaria, en las ingles también. Y todos esos signos deben alertar, porque te llegan consultando por esto y piensan que es suciedad y que se han pasado limón o que se han pasado varios productos. Y no, de alumbre. Exactamente, y es un problema metabólico secundario a la obesidad. Hay que poner mucho cuidado en esto que confundimos. Exactamente, no es un problema, digamos, dermatológico de la piel, sino un problema metabólico. Doctora, usted mencionó coladas, o sea, también coladas. No, porque eso es harinas con fruta y azúcar. De la fruta debe ser consumida entera, de 3 a 4 frutas en el día, distribuidas en el día. Ya, hablando de frutas, ¿cuáles son las frutas más recomendables? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos una variedad de frutas. Y muy buenas. Pues mira, todas, la verdad es que también eso el paciente te lo pregunta, no es que no puedo comer guineos, que no puedo, no, le digo, usted puede comer de todo, pero deben ser seleccionadas de 3 a 4 frutas en el día, distribuidas, pueden ser como postre, en el desayuno, almuerzo o cena, o puede ser como media mañana, media tarde, sí, lo que debe ser una sola fruta, y si el paciente tiene diabetes es mejor que no sea tan madura. Digamos que el guineo no esté tan maduro, que la fresa no esté tan madura, mejor uvas verdes, manzana verde. Esa sería la especificación puntual en el paciente con diabetes. ¿Y en la noche debemos consumir frutas? Por supuesto, sí, también eso es un mito, que no puedes consumir fruta porque la fruta te da la fibra. ¿Hasta qué hora, doctora? O sea, el horario ideal para cenar, digamos, la merienda que llamamos 7 de la noche, no comer más de las 20 horas. Ya, doctora, hablemos de un tema muy popular o muy común en el mundo entero, la diabetes. Muy bien. Ya. ¿Qué es la diabetes? Primero por lo primero. Muy bien. La diabetes es la elevación de la glucosa, del azúcar, ¿ya? Que viene detrás el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, justo lo que hemos hablado. Entonces, cuando el cuerpo ya no puede, cuando ese páncreas explotó, que ya no hay más insulina para darle, entonces ya no hay cómo contrarrestar esos valores de glucosa y empiezan a elevarse. ¿Y qué pasa? Que la elevación de la glucosa, del azúcar, no da síntomas. Es decir, si tú tienes un dolor de cabeza, te tomas un analgésico, un paracetamol. Si es recurrente, vas al médico porque te obliga. Tienes un dolor, ¿verdad? Y a lo mejor te diagnostican de migraña y ya sabes lo que tienes que tomar. En diabetes no es así. No tienes síntomas hasta que el valor de la glucosa por lo menos está en 200, 300. Cuando el límite normal como máximo, así, 95 máximo en ayunas como máximo. Ya, los cortes de laboratorio te dan 100, pero un paciente que ya está entre 90 y 100 y que tiene obesidad, ya dices, esto está en el límite superior, ya no es normal, ¿no? Entonces, la diabetes es un conjunto, digamos, de signos, de síntomas que no siempre te dan la cara inicialmente hasta que tienes un valor muy alto. Entonces, por eso la importancia de cuidar nuestro peso, ya, de consultar, porque generalmente allí empieza. Para el mayor número de pacientes con diabetes, que es la diabetes tipo 2, porque hay otros tipos de diabetes. Claro. Ya, doctora, ¿la diabetes hereditaria existe? Hay una diabetes, sí, que está asociada, digamos, a un tema genético, pero es muy poquito el porcentaje de pacientes que viven con esta enfermedad. Y generalmente no te dan valores de glucosa tan altos. Digamos que está asociado a un tema genético.
Pero como te decía antes, o como les decía, la mayor parte del grupo de pacientes que vive con esta enfermedad es la que está ligada al sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio físico, que se considera un factor de riesgo cardiovascular, igualito como fumar. Ya, o sea, podríamos evitar tener diabetes si tuviéramos un estilo de vida adecuado. Es saludable, exactamente. Pese a que la diabetes no nos da estas alertas, ¿hay síntomas tempranos que nos pueden decir estoy o voy por ese camino? Sí. Si yo tengo sobrepeso o obesidad, puede ser un equivalente a desarrollar diabetes. Si yo tengo estas oscuridades que hablábamos de la resistencia a la insulina en cuello, en axilas, en nudillos, es un preámbulo a de que pueda tener diabetes. Ya, si tengo infecciones urinarias a repetición, puede ser que tenga desarrollar diabetes o infecciones vaginales a repetición también. ¿Y por qué se presenta, doctora, en el embarazo? ¿Cuál es la causa? Gracias por la pregunta. El embarazo es una situación en la cual entre el segundo y el tercer trimestre se llama diabetogénico per se. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las hormonas que elevan la glucosa se elevan. Ya se elevan las hormonas de la madre, se elevan las hormonas de la placenta, se elevan las hormonas del niño por todo lado. Ya, entonces por eso es importante el cuidado del peso pregestacional, es decir, antes del embarazo yo debo tener un cuidado en mi peso para llegar a un estado de gestación, digamos, del embarazo. Me voy preparando porque yo sé que es un estado que ya es un factor de riesgo, digamos, a poder desarrollar diabetes. Y de allí la importancia de tamizar, se llama el screening o la búsqueda de diabetes en el embarazo con la famosa prueba que seguro que si nos ve alguna paciente embarazada o que ya ha sido madre, pues la curva de la glucosa, la que te dan a beber un frasco muy dulce y que te toman la glucosa a la hora y a las 2 horas. Entonces por eso es tan importante cuidar el peso, porque calcula que vas a ganar en promedio 10 kilos. Más con lo que vengas. ¿Y termina el embarazo y termina este proceso? No siempre. Las mujeres que son diagnosticadas con diabetes en el embarazo, el 50% de las mujeres desarrollan una diabetes tipo 2 o se mantiene esa diabetes a lo largo de la vida. Ajá. Por eso es importante. Las mujeres embarazadas son, y sobre todo las que tienen diabetes, son muy buenas pacientes, se adaptan muy bien, van a los controles, todo maravilloso, pero tienen el parto y se olvidó. Claro, tiene son otra preocupación, más responsabilidades, y a veces llegan al consultorio cuando el niño ya está caminando y resulta que tienen diagnóstico de diabetes o siguen con la diabetes. Entonces es muy importante los chequeos después del parto. ¿Y se lo puede transmitir al niño? No, la diabetes no, pero sí puede tener complicaciones en el embarazo y en el parto. Ajá. Y sí. Doctora, ¿qué es lo más grave que puede pasar en el embarazo y la diabetes? Lo más grave es que sea un niño que nazca con mucho peso, ¿ya? Entonces, ese niño cuando nace está expuesto a que su glucosa baje mucho en el cuerpo, porque ese nivel de insulina en la madre estuvo muy alto, ahí resistiendo o regulando todos sus valores de glucosa, y entonces ese valor de insulina hace que en el niño baje la glucosa al nacer. Entonces son las famosas hipoglucemias al nacer, ¿sí? Esos niños que los ponen a veces y dicen, ¡ay, qué lindo que nació, tan grande, tan hermoso! No es tan grande ni tan hermoso, es un niño enfermo. Uh-huh. No puede aparentar estar sano, sino más bien al contrario, enfermo. Exactamente. Entonces tenemos también ese mito de que el niño mientras más grande y más gordito, tanto desde que nace hasta cuando está en la escuela, el niño en la adolescencia, es lo mejor. No es un problema de salud. Doctora, sin embargo, estamos ya con diabetes. ¿Una persona puede llevar una vida normal acompañado de diabetes? Por supuesto, y tengo muchos pacientes que han hecho un cambio radical, que han hecho conciencia de la enfermedad, que se han educado nutricionalmente, porque lo fundamental es la educación nutricional, que han empezado a hacer ejercicio, que ya han dejado de fumar, ¿sí? Y que llevan una vida estrictamente normal, como cualquiera de las personas que no tienen diabetes. Doctora, se escucha mucho de pacientes que tienen diabetes y pierden una extremidad o pierden un dedo o les tienen que cortar una mano. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa en pacientes que tienen diabetes de muy larga evolución, ¿sí? Que no han sido diagnosticados oportunamente, que no han sido tratados tampoco oportunamente por diferentes razones, porque no hay una accesibilidad a la parte de la salud, porque como decíamos,
no duele hasta que tienes una complicación y un día la complicación aparece y ese día te enteras de que tu glucosa siempre estuvo a 300. Entonces ahí se puede desarrollar el pie diabético, por ejemplo. Ceguera, ajá. Entonces ese es un paciente que no ha sido diagnosticado y tratado a tiempo, que tiene una diabetes muy mal controlada por diferentes condiciones sociales, económicas del propio paciente, de la familia, culturales, ¿sí? Entonces, pero se pueden hacer aún cosas y los pacientes mejoran y hay diferentes tratamientos, tanto fármacos como quirúrgicos para mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia que le rodea. ¿Existe la diabetes emocional? No como tal, pero sí es verdad que cuando un paciente está en situación de tristeza, de estrés. Porque digamos se controla en cuanto a la comida, hace sus hábitos, pero emocionalmente no está bien, está atravesando situaciones complicadas en su vida. Pero esa emoción hace que tengas un patrón de conducta alimentaria. Entonces esa emoción del estrés hace que a lo mejor comas más. O esa emoción de tristeza, o esa emoción de tristeza de que se te cierra el estómago, comes menos. No haces ejercicio. No haces ejercicio, estás en la cama. Entonces está ligado a las emociones, pero no es que existe una diabetes como tal etiquetada a las emociones. En alguna ocasión escuchábamos. Exactamente, o sea, como todo, puede influir. Doctora, un paciente ya diagnosticado con diabetes. Usted, paciente, ya tiene diabetes, ahora hay que cuidar la alimentación, pero la gente siempre escucha que cuando uno va a hacer una dieta, dice, no, hacer dieta es caro. Sí. ¿Usted qué le podría decir al paciente que no tiene, que podríamos decir que no tiene recursos, qué hacer? Gracias por la pregunta. La primera respuesta que yo doy o la primera indicación es que no es una dieta, porque dieta suena a castigo, ¿no? No es una dieta. Dieta hacen los pobres pacientes que han sido operados del estómago, del intestino, que tienen enfermedad celíaca, otro tipo de enfermedades que solo pueden comer un tipo de alimento o que tienen que restringir cierto tipo de alimentos. Lo que debemos hacer en relación a nuestra salud o a los pacientes que viven con sobrepeso o obesidad se llama alimentación sana, equilibrada, variada, es todo lo que tenemos que hacer. Entonces eso siempre hay que resaltar porque eso mentalmente es como que estoy a dieta, es como que suena a castigo, ¿no? Y luego en relación al acceso económico, te sale de hecho mucho más rentable ir a la casera, comprar todo lo que es la casera en relación a vegetales, verduras, hortalizas, los huevos, ¿sí? El pollo. Hay que ver luego la carne en relación a la accesibilidad, los mariscos aquí en la costa, aquí en la sierra es un poco más complejo, pero la gente, por ejemplo, cuando viaja a la costa viene trayendo sus mariscos, los tenemos al alcance, ¿sí? El atún, así es. Entonces, realmente es mucho más costo saludable, digamos. Ahora, sí es verdad que en cuanto a, por ejemplo, las personas ya en la ciudad que trabajan en tiempos, a lo mejor no te da el tiempo a hacer este tipo de comida y te vas al fast food, es decir, al KFC, al McDonald's, ¿ya? Pero no es lo ideal. Entonces, ¿para qué hay que hacer para eso? Organizarse. Tienes que hacer la lista, tienes que comprar, tienes que cocinar, tienes que congelar, tienes que llevar tu comida. Es la única forma. Y como usted lo dijo, doctora, miremos un poco más y aprovechemos nuestro país. Nuestros productos. Lo rico que es nuestro país en productos, tal vez nos cerramos a lo que estamos habitualmente. Exactamente. Pero hay una gama gigante. Sí, y quería aprovechar el espacio. Hay una guía alimentaria del Ecuador que se llama GABA. Eso se busca en YouTube y hay diferentes recetas, videos, ¿sí? Justamente para la población. Y es una guía que realmente casi no se promociona, casi no se aprovecha, pero es un material muy enriquecedor tanto para personal de la salud y para toda la población, para las familias, en donde nos podemos educar de cómo generar una buena alimentación con los productos nacionales. Guías alimentarias del Ecuador. Qué interesante esto que nos ha dicho. Vamos a buscar y vamos a poner el link aquí abajo para que ustedes se lo puedan descargar. Esto es parte importante de este tipo de espacios en donde nosotros como comunicadoras podemos de alguna manera ser un aporte para ustedes. Si usted no puede ir a una consulta médica, pero de esta forma les podemos ayudar, ya hicimos bastante. Doctora, quisiéramos saber cuál es el alimento más enemigo con la diabetes y el alimento que más favorece teniendo esta condición.
los dos lados de la moneda. Ya, diría para todos los pacientes, para toda la población, incluidos los pacientes que viven con diabetes. Lo más enemigo, el fast food, ya, el KFC, el McDonald's, la pizza, la comida rápida. Todo lo que sea procesado. Todo lo que sea procesado, ultraprocesado. Yo a mis pacientes les digo, no pasen por favor por el pasillo de las gaseosas, ni de los caramelos, ni de las galletas. Ese pasillo no hay que verlo. Ya, usted pase y ese pasillo no existe. Ya cuando va al supermercado, para todos los pacientes, y para los pacientes con diabetes pues les empeora aún más la enfermedad. Es decir, dejemos solamente para momentos de celebración. Puntualmente, algo puntual, exactamente, puntualmente, excepcional. Yo le vi la cara, doctora, así como que bueno. Como que... No, tampoco. Pues es que en ese punto también hay que intentar aprender a celebrar saludable. Entonces yo les explico también, hagan una pizza en casa, hagan una hamburguesa en casa. Sí, también los podemos hacer en casa y de una forma más saludable. Claro, con productos que nosotros mismos lo vamos a elaborar y sabemos cómo están hechos. Exactamente. Es que es más fácil ir a comprarlo, pero bueno, no sabemos con qué aceite lo hacen, con qué condimentos lo hacen. El factor tiempo creo que nos juega mucho. El factor tiempo sí, pero hay que aprenderlo a distribuir y es algo potencial porque es para nuestra salud, porque sin salud pues no podemos trabajar, no podemos generar, no podemos hacer nada y es algo totalmente prevenible. Así es, doctor. Doctora, hay diabetes en niños. Así es. Ya, si uno que es adulto, que tiene la conciencia y puede decir, yo voy a tener la voluntad y a veces nos falla y no tenemos la voluntad, ¿cómo lo manejamos con los niños? Gracias. Bueno, hay un tipo de diabetes que se llama infanto-juvenil o la diabetes tipo 1, que es una diabetes que no depende tanto de lo que el paciente come, sino porque nace con una condición que se llama autoinmunidad, que son las células de este páncreas que se alteran y entonces no pueden sintetizar la suficiente cantidad de insulina y ese paciente desde la infancia o adolescencia puede desarrollar diabetes. Entonces estos niños, estos adolescentes toman varias decisiones, como decías, en el día, porque cada vez que vas a comer tienes que decidir cuál es el alimento mejor, qué cantidad de insulina te tienes que administrar y eso es la famosa también diabetes tipo 1, ¿ya? Entonces, bueno, necesita mucha educación, mucho asesoramiento, aparte del niño, pues su familia, sus cuidadores, es otro tipo de cuidado, digamos. Doctora, ¿y puede ser que transcurrió toda su infancia y no pudimos detectarlo, no hubo evidencia de eso o sí va a haber? Sí, es muy raro. Lamentablemente a veces ya acaban con muchos síntomas y entonces acaban hospitalizados y en algún momento se va a detectar, pero si es un niño que bebe mucha agua, que orina mucho, entonces eso puede ser un signo de alarma para descartar este tipo de enfermedad. ¿Sudoración? Sí, más el que esté tomando mucha agua o que esté orinando mucho. Ya, doctora, usted dijo una palabra así fuertísima que todos escuchamos, todos lo vemos, agua. Así ¿Cuánto? es. Perfecto, agüita, siempre agüita a la mano. Dicen 2 litros, el otro día vi un video que decía hasta 6 litros en redes sociales. Y yo digo, ¿quién toma 6 litros de agua? Sí. ¿Sabes qué es lo importante? Justamente lo que tenemos aquí, tener siempre al lado un vaso con agua o un termo con agua y estarnos hidratando constantemente, ¿ya? Porque si hay personas que se pasan todo el día en una mesa, en una oficina y no se han hidratado durante toda la mañana, ¿ya? Doctora, ¿y agüita de Jamaica? Bueno, después de las comidas principales, como un bajativo se podría decir. Sin azúcar. Sin azúcar, por supuesto, pero no tener el termo de agua de Jamaica, el termo del agua de no sé qué, ya porque de las hierbitas. Exactamente, no, porque nuestro riñón debe estar hidratado agua constantemente. De piña, he escuchado en redes sociales que es el agua de piña, debes tener 1 litro y no necesitas de nada. Las frutas, lo volvemos a comentar, deben ser consumidas enteras. Una rodaja de piña, por supuesto, te puedes comer, pero la hidratación debe ser con agua pura. Porque al momento de obtener el agua de piña, ya se cocinó esa piña. Exactamente, muy bien, ya está. El aprendizaje, muy enseguida. bien. Yo estoy pensando que aquí las dos tienen agua. Y yo tengo café.
Pero bueno, la doctora, le prometo que la próxima vez que la invitemos a este espacio voy a poner un vaso Perfecto. de agua. Doctora, otra de las enfermedades comunes y que hablamos mucho o unas condiciones son de la tiroides. Sí, así es, muy famosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? Pues es una glándula muy chiquita, sí, que tenemos aquí en el cuello, en la parte inferior. Cuando porque dicen chiquita, ¿de qué por? más o menos así, como le digo, así, muy chiquita. Entonces, pero regula muchísimas funciones en el cuerpo, ¿ya? Entonces regula la temperatura, regula la frecuencia del corazón, regula nuestro sistema gastrointestinal, ¿sí? Tiene influencia sobre el ciclo menstrual, sobre el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿sí? Sobre múltiples factores. Entonces, se mantiene en un perfecto equilibrio. Como les había dicho al inicio, no hay hormonas buenas, no hay hormonas malas. Todo se mantiene en perfecto equilibrio hasta que puede haber un problemilla y entonces allí puede aumentar las hormonas o pueden bajar estas hormonas de la tiroides, y cuando aumentan pues es el famoso hipertiroidismo, o cuando reducen el famoso hipotiroidismo, que es bajar la función de esta glándula, y es la enfermedad más frecuente de la glándula tiroides. Lo principal es el aumento del peso en esto. No necesariamente. En hipotiroidismo hay muchos pacientes que pasa inadvertido. Es decir, se hacen los exámenes de chequeos generales, ocupacionales, por ahí se van determinando hormonas de tiroides y por ahí aparecen. Entonces, casi siempre es asintomático. Los pacientes más comunes con hipertiroidismo o... hipotiroidismo es lo más común. ¿Pero en mujeres o hombres? Más frecuente en mujeres. Ya. Doc, no quiero dejarla ir de este espacio sin hacerle una pregunta enorme. Encantada. Hormonas y menopausia. Perfecto. Podríamos hablar aquí 3 horas de eso, pero ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Por qué se aloca tanto? Bueno, el cuerpo, para empezar, necesita tener una preparación antes de la menopausia. Entonces, como hablábamos para el embarazo, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, porque es muy importante la ganancia del músculo y del hueso con ejercicio de fuerza muscular, cuidar ese corazón haciendo ejercicio cardiovascular, bicicleta, natación, correr, lo que le guste. Entonces, estar preparado para esa etapa, ¿no? Como nos preparamos para el embarazo, pues hay que prepararse para la menopausia. Y si no me puedo preparar, yo le cuento, doctora, a mí me dio menopausia prematura. Aquí mis amigos ya saben que yo pero me cogió así de sopetón sin saberlo cuando cumplí 40 años. Ya, y pero me arrastró literalmente y me sigue arrastrando. Ya, pero no me pude preparar ni psicológicamente. Bueno, sí, entonces una medida de acción es hacer la prevención, y otra medida de acción es que en ese caso se llama una menopausia precoz o temprana, ¿sí? Que hay que abordarla ya integralmente. No necesariamente es con hormonas, debería llevar un tratamiento hormonal, se llama sustitutivo, para proteger el corazón, el hueso, pero se debe trabajar en factores que van más allá, como es el hueso, como es la salud mental, emocional, ¿sí? Varios factores que van alrededor de esa menopausia temprana. Pero si la persona todavía no llega a la menopausia y siguen siendo libres, suerte las de ustedes, prepararse, hacer ejercicio, comer bien, alimentarse bien. Tener un buen estilo de vida, hacer ejercicio de fuerza muscular, porque durante la menopausia, y sobre todo si es una menopausia temprana, se pierde mucha calidad del hueso, del músculo. Entonces, la mayor ganancia debe ser antes para evitar esa caída brusca. Ya, doctora, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más difícil que le ha pasado en esta profesión? Pues lo más complejo es tener que enfrentarte con pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Porque los pacientes que están hospitalizados tienen otro tipo de enfermedad más aguda, que necesitan una atención mucho más personalizada a las 24 horas del día, en donde están a veces en unidad crítica y que se debaten un poco entre la vida y la muerte. Afortunadamente en endocrinología no es tanto el porcentaje de estos pacientes, pero cuando lo están sí son de gravedad. Entonces, por eso es importante siempre acudir a su médico, hacer los chequeos oportunos, adherirse a los planes terapéuticos
y dentro de lo que cabe, pues cumplir con todas las indicaciones para no llegar a complicarse y tener que ingresar a una unidad de hospitalización o de unidad crítica. Estos serían sus consejos para poder llevar una vida hormonal sana. Así es. Doctora, qué gusto, se nos ha ido el tiempo volando como siempre con los especialistas que nos dan el honor de sentarnos en esta silla y de acompañarnos a nosotras, de enseñarnos a nosotros aprendemos cada vez que un especialista viene y esperamos haberles servido a ustedes para que ustedes se enteren de lo que tienen que enterarse desde el especialista, desde la persona que se formó para. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Ayúdenos con sus redes sociales, con su contacto, para que si usted, amigo, está necesitando un endocrinólogo, ella sabe. Muchas gracias. Pues yo soy Verónica Rosado, médica endocrinóloga y atiendo en el edificio Fortune Plaza, piso 7, consultorio 712A, teléfono 098-530-6734, citas por WhatsApp y redes sociales @doctora.veronicarosado. Qué gusto haber compartido este espacio contigo también. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por habernos dado tantos buenos consejos y señales, sobre todo que tenemos que estar muy alerta. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en un podcast más y ya saben, aquí tienen el mejor lugar para enterarse todo acerca de salud. Nos volvemos a ver pronto.